Buenas, me dicen Michael y este es mi primer podcast, capítulo 19, Pensar. Bueno, primero gracias por atreverse a formar parte de este espacio. Sé que quizás no es fácil elegir escuchar a alguien, escuchar a personas que te incitan a pensar, a buscarte a vos mismo. No es fácil animarse a entrar a un lugar a buscar algo sin saber qué vamos a encontrar, así que gracias. Y bueno, gracias a mí por animarme a crear este espacio, por animarme a pensar y incitar a pensar. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a mí. Bueno, capítulo 19. Ya prácticamente en el final de esta serie llamada Mi Primer Podcast, ya que bueno, era una serie destinada a mejorar mis habilidades de oración, ¿sí? Como ya saben, mis habilidades de palabra prolongada, de poder transmitir los conceptos y un testeo de mercado, ver cómo estaba la people para escuchar estos temas. Y la verdad que es una serie que me ha acercado mucho a mi comunidad y a mi misión también, ¿no? Con lo que yo quiero hacer. Y me ayuda mucho a crear los conceptos que aprendo, los conceptos que me trajeron hasta acá, pero ahora todo lo nuevo estoy aprendiendo, estudiando coaching, leyendo, tratando con gente, trabajando con gente. La verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y este espacio es un lugar que me ha permitido aclarar esas ideas, darle formas. Ponerle título a algo y charlar unos minutos sobre eso aclara un montón esas cosas. Es algo que deberíamos hacer todos, no es que todos tengamos un podcast, pero sí poner tus ideas, verlas, darles lugar. Siempre cuando me piden consejos para crear contenido y eso digo que se graben, que se filmen. Así no lo suban, a sí mismos. Y bueno, a mí me pasa que yo hago el podcast y después lo escucho, por lo menos una vez, para ver cómo estuve, qué hablé, qué dije, qué puedo hacer mejor. Y a veces me sorprendo quizás los conceptos, cómo se van armando y surgen, porque claro, es al darle forma, a darle un lugar para que sean lo que tengan que ser, lo que tienen que ser, a darme un lugar para escucharme. Es increíble la forma que toman los conceptos y ahí me doy cuenta de lo que pienso, cómo estoy, dónde estoy parado. Bueno, es algo que les recomiendo a todos, no solo escucharme a mí, sino escucharse a ustedes mismos. Es fundamental, tanto sea como hablarse, literalmente grabarse, o frenar a escucharse, a ver qué hacen, qué sienten, cómo están, qué piensan. Bueno, quiero hablar un poco de pensar. Vamos a ir tratando algunas cosas durante el capítulo, pero principalmente quiero hablar un poco de la función del pensamiento en sí, lo que es, lo que siento que es, y también quiero hablar de cómo lo he esquivado y cómo me doy cuenta cuando lo esquivo. Que creo que cuando uno entiende esas cosas, cuando se dé cuenta cuándo está pensando y cuándo no, va a poder darse cuenta cuándo pensó y cuándo no, y qué de las situaciones de hoy quizás no fueron pensadas en las que estás y simplemente se fueron dando por H o por B. Bueno, pensar es la facultad más alta que posee el ser humano. O sea, es una te diría que más allá, porque la habilidad quizá de sentir, de transmitir amor, no creo que, no creo que sea única y excluyente para nosotros. Sí siento que un perro puede sentir y darte mucho amor. Pero nosotros tenemos la capacidad de reflexionar sobre ese amor. De pensar, de buscarle significado, de explorar la conciencia. Y entonces justo acá es cuando puedo decir que si pensar es la facultad que nos
separa de los animales. Y de hecho, la frase esta popular, por ejemplo, de comí como un animal, hace referencia a que no pensé en lo que comí, no estaba pensando mientras que comía. No me di cuenta que ya estoy lleno, no me di cuenta que eso me cayó mal. Simplemente comí sin pensar, como un animal. No, le entré como un animal, ese juega como un animal. Ese tipo de referencias al hecho de no pensar. El otro día ya tenía la idea de hacer este capítulo y este fin de cursé. Vieron que yo curso coaching, soy un coach ontológico en formación. Y el otro día, viendo sobre emociones y también sobre pensamiento, justo se trató un concepto con el que estoy bastante familiarizado desde un punto más amateur, por decirlo algo, donde lo he explorado y lo he estudiado para el conocimiento de mí mismo. Muchas de las cosas que hablo acá en este podcast, que hablamos, que charlamos, son cosas que yo aprendo por el hecho de conocerme a mí mismo, buscar conocerme a mí. Creo que si hoy lo que yo digo conecta con tantas personas es porque, y que suena a la verdad, como muchos me dicen, es porque es como la verdad sobre mí mismo, sobre mi verdad sobre mí mismo, mi propia interpretación de mí mismo, sincera. Esa es la onda, la sinceridad. Cuando uno se es sincero de uno mismo, cuando uno viene y te pregunta, y cuando uno se presenta y dice, hola, o hiciste algo y vos decís una cosa como, te reclaman algo y vos decís algo como, sí, la verdad que siento que pude hacerlo mejor. Estás diciendo la verdad de una forma, o sí, la verdad que ahí me equivoqué, la próxima la voy a hacer mejor, o sí, es una falencia que tengo, o no, discúlpame, justo estaba preocupado por un asunto que traigo en la cabeza sin resolver y entonces no te presté la suficiente atención. Decime. Ese tipo de bajadas de conciencia, cuando uno hace de uno mismo y transmite la realidad de uno, sí, la verdad que lo que tengo este problema humano en mi mente, humana, que me maltrata humanamente, que todo el mundo tiene, pero la gente no suele decir esas cosas. Uno enseguida dice, no pude, no tuve tiempo. Y yo, por ejemplo, ahí digo, no me supe hacer el tiempo. O mirá, me centré en cosas que parece que eran más interesantes para mí y no le di el suficiente tiempo a esa obligación. Ese tipo de citas de uno mismo, donde uno sea sincero con uno, denotan un autoconocimiento, primero. Y entonces, ese autoconocimiento te permite hablar desde un lugar que suena cierto. Porque la persona dice, este chabón está diciendo la verdad en un lugar donde yo normalmente mentiría. Y no es que es una mentira de soy mentiroso, son los acuerdos sociales, hay vergüenza de cómo nos sentimos y de asumir que quizás no fuimos suficientes para la tarea o que no lo hicimos o que la otra persona se enoje y perdamos algo, o sea, se entiende. Pero donde vos rompes eso, se genera un nivel de congruencia potente. Creo que hoy la gente, creo que tenemos este espacio, se ha creado este espacio porque la comunidad, las personas empiezan a sentir eso, de que yo hablo desde lo que yo siento, de que mi vida es un experimento hacia mí mismo. Yo voy experimentando las cosas, veo cómo me siento con esas cosas, experimento un hábito, experimento otro, ¿sí? Y entonces, saben, o yo por lo menos sé que no la careteo, o intento no caretearla. Entonces, desde el vamos yo le puedo decir que las cosas que acá hablamos son cosas que yo estudio, pero que estudio para mí, no son cosas que están puntuadas por un profesor. Yo leo un libro porque me llamó la atención el título, porque lo recomendó alguien que me parece interesante, porque está en una seguidilla de libros que vengo leyendo, porque está en el mismo canal de una persona que ya me recomendó 2 o 3 libros y me gustaron y voy por ese otro. Leo libros porque
Me gusta mucho ir escuchando audiolibros porque me gusta mucho ir escuchando cosas interesantes mientras que camino, mientras que fijo mi atención. Y yo estudio y aprendo para ser mejor conmigo mismo, para entenderme mejor y poderle dar al mundo. Me importa muy poco la nota que me pongan. Me importa muy poco para qué lado vote el jurado si yo sé que rimé como yo había deseado, ¿no? Oh, yeah. Quiero decir, entonces quiero que sepan que las cosas que yo hablo acá, más allá de que me pueda equivocar, siempre van con la intención de mostrar o generar un plano más, un marco, darle un poco más de marco teórico a las frases poéticas, que ya sé que me salen. Yo sé que puedo agarrar y escribir un texto con conocimiento científico, pero desde un lado artístico y a la gente le resuena. Yo sé que puedo hacer eso y me gusta hacerlo, pero en este espacio me gusta dar quizás un marco un poco más teórico. En estos espacios, porque es lo que les digo, este está por llegar a su final me gustaría seguir con esto porque me gusta explorar esto. Y me gusta que sea de este lado, que sea simplemente un brother que le gusta pensar hacia adentro. Y pienso objetivamente, o intento pensar objetivamente de por qué a veces no soy objetivo, de dónde sale eso, de mi pensamiento, de mis errores, de que me equivoco, de mis reacciones, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Y uno empieza a encontrarse, a conocerse. Y somos todos diferentes, pero en un punto compartimos cosas. En un punto somos lo mismo. Somos distintas expresiones de lo mismo, más de una vez. Y al hablar de pensar, estaría bueno hacer esta división, este marco teórico, ¿no? Más o menos parafraseando y como me salen y siempre está la invitación a que vayas y estudies y aprendas por vos mismo, nadie te va a aprobar o desaprobar, esto es para vos. En todo caso, vos sos el que va a decidir si aprobó, ¿no? Si te sirve. Pero estudiense. Estudien por el hecho de poder vivir mejor, no por otra cosa. Quizás si uno quiere cocinar mejor, más allá de practicar, tiene que estudiar de cocina. Y estudiar a veces preguntarle a tu vieja cómo hace el guiso. No simplemente. No, el tema que tenemos el estudio como agacharme encorvado sobre un escritorio a leer cosas que alguien escribió que no quiero hacer o a escuchar obligado lo que alguien dice sin ganas. No es así. Vos podés estudiar y aprender de la manera que vos quieras. Así simplemente vas a tener que aprender a gestionarlo. Y eso se puede. Con práctica, prueba y error y la fuerte voluntad de querer hacerlo, de querer aprender, de querer ampliar su facultad de pensamiento, salen las posibilidades. Porque es eso, el pensamiento al ser cultivado, cuando uno lee, cuando uno escucha, cuando uno tiene estos espacios de charla, después cuando vos tenés pensamientos sobre cierta situación, esos pensamientos no están solo alimentados por el pasado, las cosas malas que te pasaron, la sensación emocional que tenés del momento, la sensación ambiental que absorbés, sino también de todas las cosas que a voluntad metiste ahí, que a conciencia metiste ahí. Libros, métodos, creadores. Cuando uno mete todas esas cosas en su cerebro, después tiene más herramientas y el pensamiento es más florido, tiene más recursos, no se va a quedar solo en pelear o huir, ¿no? Esa es la diferencia de los animales. Nosotros podemos pensar en más alternativas. Bueno, como para el marco teórico, el cerebro son tres, ¿no? Como un triuno, el cerebro es 3 en 1. Y está quizás la amígdala, el cerebro límbico y el neocórtex, ¿no? O sea, la amígdala o el cerebro reptiliano o animal, el límbico, el cerebro emocional, como se le dice, y el neocórtex u cerebro racional. Ahí, parafraseando, brothers.
Uno tiene esas tres cosas. ¿Qué pasa? Como el reptiliano es el más antiguo, ese es el que está encargado de nuestras facultades de supervivencia y tiene toda la parte básica, es el primero que surgió, es el que está encargado de hacernos sobrevivir. Después está el límbico o emocional, que vino después también y por lo tanto tiene más poder que el último, ¿no? Que el racional. Y el emocional es, bueno, justamente se dice que está encargado de estas cosas, de las emociones. Y el racional, el último, el neocórtex, que es como el consciente, ¿no? La onda es que entre el reptiliano y el límbico tienen el 85% del control de tu cerebro. Esto con la estadística que vi este fin de semana, que fue actualizada este año del año anterior, porque los conocimientos de neurociencias en esta época en la que vivimos se actualizan todos los años. Entonces, simplemente, como digo, es para tener más o menos un marco teórico para el charloteo. Esto no es dato físico. Esto, si vos querés datos duros, anda a buscarlos, lee libros, está resarpado, es muy zarpado empezar a entender cómo más o menos uno funciona. Digo, bueno, entre los dos, entre el límbico y el reptiliano, tienen el 85% del control y uno tiene más o menos el 15% en el racional, en el neocórtex, que es el que toma la decisión consciente, el que elige. O sea, no es el real el que elige, es más o menos el que dirige, una cosa así. Porque la realidad es que estos dos, el reptiliano y el límbico, tienen más poder que el racional, están hace más tiempo, todas nuestras funciones están ligadas más de ahí. Entonces, cuando el momento de llegar a tomar decisiones, se diría el 95% de las veces, las toma la emoción. Porque uno va en automático, programado por el subconsciente que está a cargo de estos, y, y entonces muchas acciones las vas tomando ¿cómo? Sin pensar. Y de esa manera tu vida se va desarrollando según los hábitos que uno ya tiene instalados, como siempre hablamos acá de los hábitos, que uno termina haciendo lo que hace más, ¿no? Porque son las cosas que te convierten en eso, o sea, te convierten en lo que sos. Entonces eso está normalmente controlado por estos cerebros. Y con el otro es como que nosotros tenemos capacidad quizás de inserir acá, ¿no? Acá y ahora. Con este es con el que yo muevo a conciencia las cosas, con el que trabajo a conciencia, con el que tomo conciencia. De esta forma yo con el racional puedo tomar conciencia de mis otros campos. Esto es lo loco y esto de ahí viene esta idea, esta cosa que arrancamos acá, que es de la inteligencia, que es esto de serse inteligente, que es pensar sobre lo que siento. Yo lo entendí así, como mi definición de inteligencia emocional, ¿no? Pero a mí me surgió que era así, que era como, bueno, pero pará, no te das cuenta lo que estás pasando, te das cuenta que tenés miedo, te estás peleando con esa otra persona que tiene miedo por otra cosa, no tiene nada que ver uno con el otro, es una situación en la que convergieron sus miedos y se están peleando, no se dan cuenta, no lo pueden pensar, porque estas personas que veo hoy en presente haciendo esto, hace quizás unos años yo era uno de esos dos, y en su momento no me llegaba a ver del todo, de hecho yo pensaba que que eso era lo lógico, vivir de esa manera, vivir en confrontación, vivir peleando por mis derechos y por todo lo que me hacían. Yo sentía que era lo lógico, que dada la circunstancia que era clara, visible, era lo que me correspondía. Y que por lógica debía ser infeliz. Quizás pensaba, pero no pensaba inteligentemente, no pensaba sobre lo que yo sentía. Y es lo que digo, al verlo así, por eso digo que la idea de los tres cerebros es más que nada para un marco teórico. Si yo no, ¿qué pasa? Todas esas acciones, porque yo no es que yo pensaba, bueno, me voy a cagar a trompada con este tipo. Simplemente en algún momento una interpretación mía
detonaba una emoción, o una emoción que yo ya traía, tiraba una interpretación mía que interpretaba el contexto violento y de la forma que mi parte instintiva iba a reaccionar, porque yo sentía que había ataque. Por mi nivel de pensamiento, por mi pensamiento, porque era el que estaba en mi control, sí era mi sentir quizás venía programado por un pasado, por un entorno, lo que sea. Pero yo en su momento pensaba que eso era lo lógico, que esa frustración era lógica, era lo correcto incluso. Sí, entonces mis emociones afloraban y de esa manera me sentía agredido, en amenaza, lo que fuere, y peleaba, y confrontaba, y sufría, y huía. Entraba en este modo de animal, ¿no? O sea, alguna vez me habrán dicho, ¿qué haces, pedazo de animal? Alguna vez me lo habrán dicho. Porque claro, no pensaba. Pensar sobre uno mismo, pensar sobre los estados que uno está teniendo, por qué está haciendo lo que está haciendo, pensar por qué no quiero pensar, qué no quiero ver, qué no quiero sentir, qué no quiero recordar, nos da un enorme mapa mental de nosotros. Ni siquiera necesitas resolver todos los quilombos. Simplemente ya saber que lo que estás haciendo es porque estás esquivando un quilombo y no porque sea tu deseo. Ya podés empezar a preguntarte qué deseas, o por lo menos qué no deseas. Pero es desde el pensamiento que uno puede llegar a eso. Y vuelvo a esto. Pensamiento hablando como de hacer consciente algo. Hacer consciente algo de no simplemente saberlo, simplemente escucharlo, hacerlo consciente, que significa que la próxima vez que estés en esa situación vas a ser consciente a la hora de decidir, una vez que uno trabaja en conciencia. Porque hay un montón de cosas que se saben pero no se saben. Como el ejemplo que siempre se me ocurre es del pucho, de que siempre supe que me hacía mal, de hecho las cajas lo decían, pero no fue hasta que yo lo sentí hasta que yo lo sentí real en el cuerpo, porque a futuro no se entiende, uno evolucionó como para priorizar el placer, ¿no? Esto mismo que digo, que el cerebro este triple, qué sé yo, y que es el mismo del paleolítico, y que uno evoluciona al placer instantáneo, porque tenés sed, corres, ves el agua, pum, haces la acción, te moves, pum, agua, recompensa, genial, entonces pinta moverse por el agua. Lo mismo pasa, pum, me muevo, cazo, como, recompensa, pum, pinta moverse por cazar. Uno evolucionó así para el placer instantáneo. Entonces el pucho te da placer, pum, voy, me muevo, compro, fumo, placer, pum, me muevo, compro, fumo, placer, pum. Pero claro, porque no haces consciente, como el daño es de a corto, de a poquito, porque si fuera a ir, comprar, pum, recibir puñalada en la pata, no generarías el hábito de ir a comprar, ¿eh? Porque asociarías eso con dolor instantáneo. Ahora, el pucho te va a hacer recontra sufrir. Te hace sufrir. Pero no lo ves en el momento, no lo haces consciente. Lo puedes hacer consciente con quizás cuando te dan síntomas de enfermedad y el médico te lo dice, cuando ves el caso de alguien cercano sufriendo. A mí me hizo consciente del todo, un estado de enojo total, fue más como acá en un momento acá en la cuarentena de Argentina, no sé, estaba desbordado el precio, porque la gente iba y hacía cola en pleno COVID a las 7 de la mañana para ir a comprar puchos. Y yo caí en la cuenta de que estaba totalmente furioso por cómo se manipulaba a la gente por la debilidad de tener que fumar y que se lo cobraban cualquier barbaridad y si no lo compres, total no es comida. Y me di cuenta que fui consciente de la debilidad que solo me estaba permitiendo, de la herramienta de manipulación que le estaba dando a cosas mientras me mataban, porque ni siquiera es que lo estaba haciendo
por un bien, encima me estaba matando, porque de eso siempre lo supe, pero no lo sabía en el cuerpo. Fue ahí que lo pude hacer consciente y me di cuenta que mi identidad no era mala de un fumador, era mala de un deportista que le da un fumador. Ahí lo pude dejar. Cuando me puse a pensar sobre lo que estaba pasando, por lo que estaba sintiendo, el enojo que sentía, la frustración que sentía, la incongruencia que sentía sobre mí porque no era parte de mi identidad hacía mucho tiempo. Pensar por qué lo estás haciendo. Pensar por qué lo estoy haciendo. ¿Qué hace que yo haga esta cosa todos los días? ¿Qué me trajo hasta acá? Pensar qué quiero para mí mañana. Pensar, no solo hacer, solo reaccionar. Hay cosas a las que van a tener que reaccionar. Viene un auto de enfrente, dobla para donde vos, tenés que reaccionar, no puede pensar tanto. Correte. Pero sí podés pensar, bueno, por dónde vas a ir, a qué hora voy a llegar. Pensar. Como dije al principio del capítulo, pensar es la facultad más alta del ser humano, pero se ve que a mucha gente no le gusta hacerla. Acá tengo mis teorías. Siento que cognitivamente la humanidad es más inteligente que nunca. Siento que cualquier persona que yo salgo allá afuera y hablo tiene una capacidad de comprensión muchísimo mayor que hace 1000 años atrás, en cualquiera de la sociedad, que hace 500 años atrás. La gente es muy inteligente, los humanos somos cada vez más inteligentes. Pero a la vez somos cada vez más pelotudos, porque al ser tan consciente y haber construido un sistema no basado en volvernos felices, sino en la seguridad, claro, nos damos cuenta que es medio estúpido eso en este momento. Es estúpido porque no nos da paz interior. Y no tener paz interior hace funcionar mal tu cuerpo, tu mente, todo. Entonces es estúpido vivir sin paz interior por pensar que es lo que hay que hacer. Pero las normas están tan hechas, tan instaladas, tan pasadas de generación en generación, tan incuestionables, que incluso cuando vos sentís que cuestionás las normas y te proclamás rebelde, acá yo, por ejemplo, que mucho tiempo y era otro esclavo de estas supuestas causas que no son otras cosas que cosas externas que te alejan de tu verdadero ser. O sea, lo mismo. No es que hay un lado que es el correcto, hay un bando que está bien y otro está mal. Son todos bandos, son todos lo mismo. ¿Sí? Hay algunas cosas que están éticamente mejor o peores, sí, bueno. ¿Habrá grados? Sí. ¿Habrá hijo de puta nivel 4 y hijo de puta nivel 12? Sí, seguro. Pero en fin, toda cosa que te haga que no te dé paz interior, que no te dé paz mental, es una boludez, está mal, porque no estás viviendo la vida al potencial que tiene. No estás usando esta máquina al nivel que se puede usar. Estás andando tu Ferrari con querosén. Y no va a andar, o va a andar como el orto. Va a tener un olor de mierda, va a ser un ruido asqueroso. Y va a andar un tiempo nada más. ¿No estás pensando? Y no es la única cosa que hacemos así, ¿no? Este capítulo se llama pensar, pero tranquilamente se podría haber llamado moverse. Y muchos pensamos que tenemos que nuestras piernas están hechas para quedarse quietas, pese a tener todos sistemas motores y, y todas cosas preparadas por el movimiento. Muchos pensamos hoy que moverse es antinatural, ¿no? Y así atrofiadísimos. Bueno, te pasa lo mismo. Creo que hoy hay tantas herramientas para tomar conciencia, tantas cosas para ver, tantas cosas para pensar, tanto estímulo, que al no poder racionalizar las emociones, nos parten. Siento que
es el hecho de esquivar la confrontación, lo incómodo, las emociones densas, que nos hace vivir en la búsqueda del placer instantáneo todo el tiempo, en la búsqueda del azúcar, en la búsqueda de todas estas cosas que te van sosegando. De esa nos encerramos tanto en eso que vamos volviéndonos débil de pensamiento. Y nos volvemos totalmente presos de nuestras emociones. Y tras que ya el límbico tiene más poder que el racional, nosotros prácticamente al racional le ponemos cadenas. O sea, le ponemos birras, churros, lo que cada cual elija. Lo saturamos de boludeces, nos distraemos mirando el celular entre nuestras tareas. A mí me pasa que a veces no puedo terminar una tarea sin distraerme, casi automático. Tengo que hacer, pará, antes de darle a la pantalla estoy, pará, me estoy queriendo distraer, estoy acá, pum. O sea, nos asusta totalmente el pensamiento prolongado, nos asusta totalmente el pensamiento profundo, no va a ser cosa que lleguemos a algún lado. Y porque hoy toda la herramienta que hay para conocimiento y hacerte consciente, hay 3 veces más para distraerte y vivir en la conciencia. Y la música te incita a eso, y las series te incitan a eso, y la forma, y cuanto más promiscuo más feliz, y cuanto más de joda más piola, y todas estas cosas que están como implícitamente instaladas. Porque después se habla de valores y qué sé yo, pero en el fondo todos, vive hoy en un mundo donde se enaltece la inconsciencia. Y te digo yo que he disfrutado de ese lugar. Y siempre, que sé perfectamente lo que es esquivar el pensamiento. Porque a mí mi pensamiento me cagó a palo mucho tiempo. Porque me iba a lo profundo y era profundamente infeliz por cosas sin resolver, por estar buscando afuera lo que solo podía venir de adentro. Y entonces mi cerebro era agresivo para conmigo. Entonces intentaba callarlo, ¿no? Callar esta voz interna. Y callarla en mil formas, ¿no? Taparla de laburo, taparla de sustancias, taparla de personas, taparla de relaciones, taparlo de 1000 cosas. Todo por no querer pensar. Al momento de tomar decisiones, siempre manda el emocional, ¿no? Entonces uno no se da cuenta, pero uno hace las cosas por las emociones que siente o que va a sentir por hacer eso. A mí me pasa que, por ejemplo, ahora estoy grabando el podcast de madrugada, una semana súper atareada, donde se me multiplicó el trabajo, y que justo se me están dando las herramientas que pedí para cumplir lo que quiero cumplir. Y mientras que estoy aprendiendo cosas, tengo que aprender a mi gestión de tiempo. Y casi que no la pensé mucho. Dije, vi mi día de mañana. Yo el podcast se sube mañana. Vi que no iba a haber manera de grabarlo y que el momento era ahora. Y simplemente, quizás en parte por la emoción de gratificación que voy a sentir al terminar esto, que siento mientras grabo esto, también para esquivar el castigo emocional que me iba a tener mañana, saber que no iba a cumplir por primera vez en la serie y que no lo subiera el martes. Y no me lo iba a permitir. Pero lo estoy haciendo por las razones emocionales. Está bien, lo hice consciente y fui ligando esas emociones a estas situaciones. Que es lo que siempre hablamos, de generar hábitos y cosas que te sumen y te acerquen a donde vos querés, porque después te lleva solo el inconsciente. Tus actos repetidos después te acercan solo a ese lugar. Donde vos metés el hábito de no faltar al gimnasio, eso te lleva solo hacia ese cuerpo que antes parecía imposible. Hacia esas metas
que antes parecían imposibles, te lleva solo después el emocional, está hecho para eso. El reptiliano y el emocional está hecho para eso, para accionar y llevarte hacia allá. Es uno desde el pensamiento que dirige hacia dónde va eso, pero después toda esta máquina que tenemos, este cuerpo, todo esto está hecho para ir hacia adelante. A veces se siente pesado, se siente una paja gigante por ir por las cosas, pero es porque está ese hábito hecho, porque hemos tomado mucho miedo a vernos por dentro, a ver lo que somos, a preguntarnos nuestros sentimientos, qué queremos, tenemos miedo de darnos, ya sabemos quizás que ese camino que estamos transitando no es para nosotros, pero tenemos miedo de darnos cuenta que nosotros nos pusimos ahí por X o Y. Pasó muchísimo tiempo. Eso que siempre fui un chabón considerado a considerarme pensador, pero también me encantaba la inconsciencia. Una dualidad entre conciencia e inconsciencia que creo que es el día de hoy que la experimento. Hoy de otra manera, ¿no? Pero justamente lo que he tratado es de sembrar, siempre hablo de las semillas de conciencia que son implantadas desde el racional, desde el pensamiento, desde pensar a conciencia, de romper los bucles negativos, porque en mi opinión pasan porque uno no lleva la atención al pensamiento, deja que pase lo que pase y pum, 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 y terminas en unas discusiones negativas, en cosas que no se pueden, o en fantasías por las que no tomas acción, que te lastiman, que no te llevan a ningún lado. Pero creo que por no tomar el control de esos pensamientos, ¿no? Por no tomar la decisión de decir, bueno, basta, no pensés boludeces. Bueno, basta, ¿qué estás pensando? ¿Qué te hace pensar esto? Pará, vamos a hacer otra cosa, vamos a concentrarnos en algo. ¿Sí? Pensar reflexivo sobre uno mismo. Los momentos que son de hacer, son de hacer. Los momentos que son de pensar. ¿Por qué hice esto? Hacerte preguntas. ¿Por qué siento esto? ¿Qué me hace sentir esto? ¿Qué estoy sintiendo? Cuando yo empecé a pensar sobre lo que sentía, bueno, lo he hablado más de una vez, me di cuenta que yo siempre fui muy trabajador. De hecho, ahora en estos días me reencontré con gente de mi infancia y de mi adolescencia y me recordaron esto de mí, cosas que yo a veces me había desconectado. Yo siempre fui un chabón laburador, un chabón que le gusta la acción, bueno para la acción sostenida, para la repetición, picantón. Y también se me da lo creativo, entonces puedo accionar por mi creatividad, ¿no? Puedo crear un plan y sacudirle a ese plan. Y hoy puedo estar ahí porque lo pensé, porque mucho tiempo esto de la paja, de la procrastinación, como le quiera decir, hueva, mucho tiempo yo pensé que era así. Y al pensar me di cuenta que no era así, tenía vergüenza, mucha vergüenza a la debilidad, no es que no ibas a pedir trabajo porque no quisieras trabajar, te da miedo que te digan que no en la cara, o que no estés a la altura por cómo naciste, por cómo te ves, por encontrarte con eso, o darte cuenta que quizás no estás tan listo, lo que fuere. Tenés una sensación atada a esa... tenés una sensación negativa atada a ese proceso, a esa acción. Y así yo tenía un par de sentimientos negativos atadas a ciertas acciones, ciertas cosas. Y por eso estaba muy trabado y no podía lograr las cosas que quería. Porque tenía un par de sensaciones negativas que mi mente y cuerpo, o sea, mi corazón esquivaban sin que yo me dé cuenta ya directamente, en automático, sin que me pregunte, porque lo hacía el límbico. Hay una emoción que no le cabe y la esquivaba. Porque, bueno, en el reptiliano, sentir esa emoción está asociado con muerte, depredador, hambre, desierto, lo que se te ocurra. Sí, es simple. El emocional tiene las sensaciones que la siente y el animal reacciona, pelea o huye. Se queda quieto, duerme
o come, lo que fuere. Pero es con el pensamiento, como yo lo entiendo, como siempre digo, parafraseando, que uno puede ir nutriendo los conocimientos. En el coaching se le dice las distinciones, las cosas que yo distingo, las cosas que yo sé, para que mi estado emocional sea distinto, ¿no? Esto de aprender a pensar eso. Si yo interpreto una cena familiar como un estrés, como una amenaza, mi sentimiento va a ser negativo y mi animal va a entender que estamos en riesgo. Y entonces va a atribuir una actitud hostil o sumisa o cual sea fuera tu método de defensa. Ahora sí, con mis distinciones empiezo a entender que son todas personas que tienen su fla, que no me están mirando a mí, están en su propia conversación mental, que tienen sus quilombos, que lo que hablan más de ellos que de mí, que lo que digan de mí hablan de cómo se ven ellos. Y yo empiezo a hacer así, entro con una relajación que cuando yo me lo dejo de tomar personal, puedo entrar con una relajación que entiendo que no me quieren atacar a mí, que me permite estar en otro estado emocional, que puede hacer que mi animal interprete que está en una situación pacífica. Y quizás le dejo de ladrar y empiezo a mover la cola. Fue un buen ejemplo. Y eso se hace con la conciencia. Eso se hace con conciencia, parando el fútbol y poniéndome a pensar. Bueno, esta es como la invitación de hoy, ¿no? Pensar y nutrir el pensamiento. Porque, claro, si yo solo pienso con las herramientas que tengo hasta el momento, con lo que me pasó, con lo que pienso de la gente, con mis prejuicios, con mis juicios en sí, de que esto es así, esto es así, y yo pienso desde ahí y mi pensamiento va a estar muy acotado. Entonces, primero la decisión de ampliar, de ponerme del otro lado, de ejecutar el pensamiento paralelo, bueno, cómo piensa esta persona, desde dónde está hablando esta persona en este momento, ¿está enojada? ¿Qué la hizo enojar? ¿Por qué me está hablando así? Porque no es lo mismo de ¿por qué me estás hablando así? Que ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué estás sintiendo? Bueno, si no querés decir así, pasó, ¿no? Un forro, voy a preguntarle ¿qué te pasó? ¿Qué está pasando? Porque cuando yo me salgo ahí y me pongo en ese lugar, yo ya dejo de ser una víctima, empiezo a ser un observador, empiezo a ser una persona con el poder de tomar una decisión distinta a reaccionar, pelear, huir, ¿no? Pensar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué me dijo eso? Pero no qué me quiso decir, qué quiso que yo sienta, sino qué estás sintiendo que hay atrás de eso. ¿Qué hay atrás de esto que estoy viendo? ¿Qué hay atrás de esto que estoy pasando? ¿Qué hay atrás de esto que quiero hacer? Pensar, darle vueltas a veces. Y darle vueltas no es rumiar. Sí, darle vueltas a una circunstancia para ver cómo se ve de ese lado no es estar en una discusión sin sentido ni final por el simplemente hecho de querer siempre castigarte porque no sentís que seas merecedor de una vida normal, de una vida feliz. Digo, no, es pensar porque siempre con el fin en mente, con el objetivo del juego es paz mental, felicidad y multiplicación, como te toque. Y entonces digo, con el fin en mente, pensar, bueno, ¿qué me falta acá? ¿Qué falta allá? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa a esta persona que no tiene paz? ¿Por qué me dice esto? ¿Cómo puedo hacer que esta situación termine en un ganar-ganar? ¿Cómo esta situación que normalmente se terminaba con una piña mía en el mostrador puede terminar con un ganar-ganar para ambos? ¡Pum! Rompimiento de tablero, rompimiento de juego. ¿Cómo puedo hacer que este enemigo se vuelva un aliado o por lo menos alguien en mi público? ¿Cómo puedo hacer eso? Por lo menos tener algo para pensar, algo interesante, hacer consciente las cosas. Tus acciones, tus hábitos, tus vicios, pensar sobre ellos, pensar sobre tu identidad, pensar sobre las cosas que te gustan, pensar sobre las cosas que no te gustan,
Pensar sobre con las personas que te relacionás, con las personas con las que no te relacionás, con las que te gustaría relacionarte. Pensar en el tipo de persona que te volviste. Pensar en en tu cuerpo, cómo está. Pensar en tus emociones, tu espíritu. Hace cuánto tiempo que no te das un tiempo para vos. Hace cuánto que no te agradeces por lo que haces. Hace cuánto que no llamaste a esa persona importante. Pensar un poco. Dejar de hacer las cosas sin pensar, de andar en automático. Y para eso lo tenemos, es nuestra facultad potente. No usarla sería una falta de respeto con esta realidad que nos da vida. No usar las cosas que nos da la naturaleza sería faltar el respeto a la naturaleza que nos da la vida. Sería como no usar las piernas. ¿Sabes las personas en silla de ruedas que te putearían porque no estás usando la posibilidad que tenés, que das por sentada? Bueno, en este punto somos, no sé cuánta vida infinita habrá en el universo, supongo que mucha, pero este nivel de experimentación que se nos da a nosotros es elevado, es poderoso. Los humanos tenemos cualidades poderosas. Si te vas a seguir viendo como un ser chiquito y doblado, mientras que digo eso, amplío el pecho y me levanto de la silla. Digo, si te vas a seguir viendo como un ser pequeño, somos pequeños en la inmensidad, pero somos enormes. Tenemos la capacidad de distinguirnos en la inmensidad, la capacidad de chequear la inmensidad, de verla, de distinguir patrones. Podemos ver hacia atrás y hacia adelante, podemos predecir, podemos relacionarnos, podemos imaginar, podemos crear, podemos pensar. Podemos pensar, brothers. Hay que pensar. Pensar que pensar no significa estar aburrido todo el tiempo. Pensar no significa ser un amargo. Pensar justamente a veces te va a dar la mejor fiesta de tu vida. Cuando pensaste bien las cosas. Y no estás ahí por suprimir sentimientos ni pensamientos. Estás ahí por festejar, por disfrutar, por elección. Pensar te va a dar la capacidad de sentirte bien. Bueno, esto ha sido la propuesta de hoy. La verdad que hablaría ahora sobre esto. Pero tengo que... El descanso también es parte del trabajo, así que también tengo que descansar. Así que esta es la invitación de hoy, brother. A pensar. A pensar de diferentes maneras. Acá hemos hablado de un montón de herramientas. Seguí buscando ahí, pero bueno, es lo que te diferencia de los seres que solo viven por comer y reproducirse. Vos podés vivir por más cosas. Y te digo que vayas a pensar en eso. Es un honor para mí acompañarte en este proceso. Bueno, brothers, esto ha sido el capítulo número 19. No quiero decir cuánto falta para que termine la serie, pero falta muy poco. Gracias a todos los que han sido parte de esto y a los que los van a oír luego de que esto termine. Hola, brothers. Brothers que no están ahora. Hola. Y bueno, nada, gracias por acompañarnos. Los que ya son fieles seguidores de esta serie saben que al final cerramos con un momento musical de la música que hacemos junto a mi brother Santana Sid, cuyo canal de YouTube está acá abajo como artista y también es creador, es el productor, el que hace los beats y graba y le da el sonido a la voz. Es compositor de Lo-Fi. Sí, pueden escucharlo en Spotify también, que la rompe ahí para que lo tengan de ambiente en su casa, que lo usen para trabajar, se relajen un toque. My Brother Santana Sid. La canción de hoy es una canción de la placa de 2019, que es una canción que justamente ya yo estaba en un proceso distinto. Mi música siempre me fue calmando. Y de hecho, mi música siempre pensé que lo escribía desde mi mejor lugar, pensando lo que escribo. Este disco en particular es un disco que lo hice más freestyle, donde los temas
no los escribí ninguno en papel, todos los escribí en la mente, con la pista sonando. Y salieron cosas como más emocionales, pero desde un lugar más inteligente, ¿no? La placa se llama Rock and Rollas, es un disco que está acá en el canal, que pueden escuchar, está en Spotify también, pueden escuchar Michael Style en Spotify. Estoy en Spotify, iTunes, Instagram Music y en un par más. Pueden escucharme, diría que en todas las plataformas. Sería un enorme placer para mí contar con ustedes ahí. Así que bueno, sin más preámbulo, les agradezco de nuevo, gracias por ser parte y los dejo con Michael Style y Santana Sid, Desorientado. Abrazo grande. Yeah. Creo que lo tengo, ya está. Está acá, Sigo sin entender el mundo luego tanto tiempo, como si lo que aprendí no fuera para esto. Yo dispuesto a matarme pa' que vivas esto, el dispuesto a matarme pa' tomar mi puesto. Y no me interesa, no es haciendo teatro, como traigo el plato a la mesa. Haré un castillo, mi hermana será princesa, y el amor de mi abuelo siempre irá con ella. Tendré mi destino en mis propias manos, iré preso por mi crimen, pero no por un fulano. Y al momento de ser condenado, miraré al jurado y moriré callado, colgado en esta situación donde pienso con el pucho mientras fumo el corazón. Si cierro los ojos en el colchón, juro que puedo verte sin ropa interior. Amor, no me hables de pecado, que pecado es no amar por temor a ser amado. No quiero charlar, no me hablen demasiado, que no voy a contestar si no tengo mi abogado. Me dicen que es hora, me arreglé la barba y me rompí estas rock and rollas. Quiero muchas personas, pero hoy quiero estar a solas. Apagué el TV, es que me aburre la emisora. Y salgo para otro lado, saludo, me fumo algo, despierto, medio mareado, he vuelto desorientado. Y salgo para otro lado, saludo, me fumo algo, despierto, medio mareado, he vuelto desorientado. Salgo para otro lado, despierto, desorientado, salgo para otro lado, despierto, desorientado, rock and roll, yeah, random beats, Mike, desde RG.